Hola a todos, en este video voy a resolver el examen de la segunda convocatoria de Bachillerato por Madurez del 2018. La idea de este video es no irme deteniendo mucho, sino es ir que sea más práctico. Voy a ir simplemente resolviendo, intentando de ir explicando con palabras lo que voy escribiendo, pero si quieren ir más a fondo a explicación paso a paso, más detenidamente, entonces si por ejemplo no entienden este ejercicio que es de geometría, se van al canal, entran al canal, van a listas de reproducción, entran a la lista de reproducción que dice geometría y buscan este ejercicio, este tipo de ejercicio que sería de circunferencias, ya que en el canal tengo muchos videos de ejercicios donde voy resolviendo paso a paso detenidamente. Entonces este va a ser algo más rápido. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con el primero. Dice que si 0,3 es el centro de C, entonces la ecuación de la circunferencia corresponde a, bueno, recordemos que este es un X, este es un Y, y la ecuación de la circunferencia se hace de la siguiente manera. Escribimos entre paréntesis X, le cambiamos el signo la coordenada X, entonces como es 0, bueno, 0 más 0 o menos 0 en realidad es lo mismo, pero pongámosle menos 0 al cuadrado, luego más, luego sigue la y y luego se pone en la coordenada y, le cambiamos de signo, así que quedaría menos 3 igual al radio al cuadrado. Ahora no nos dan ningún radio, pero no tenemos ningún problema con eso, porque, bueno, sí, disculpen, dicen aquí arriba cuyo radio mide 2. Bueno, aquí lo que va es el radio al cuadrado, sería 2 al cuadrado, que eso da igual a 4. Entonces esta sería la ecuación de la circunferencia. Aquí se me olvidó el 2 al cuadrado, perdón, el paréntesis al cuadrado. Pero bueno, esto de aquí, x menos 0, en realidad es x, porque cualquier cosa le restamos 0, sigue siendo la misma cosa. Así que esto sería lo mismo que tener simplemente x al cuadrado. Vemos cuál de las respuestas corresponde a esta de acá. Bueno, todos tienen al principio x al cuadrado, entonces no nos tenemos que fijar en eso, nos tenemos que fijar en lo segundo, que es y menos 3. Vemos que esa sería la opción B, en esta no, porque tiene un más, y en esta tiene 2, así que nada que ver. Sería la opción B. Ok, ahora vamos con la número 2. En la número 2 tenemos unas gráficas y nos dicen simplemente si el centro de C es 0,0, entonces la gráfica de C corresponde a... Ok, bueno, voy a mover un poco el celular. Perfecto. Entonces, el 0,0 tenemos que saber, ¿verdad? En el plano cartesiano, que el 0,0 es en el centro del plano, donde el eje X interseca con el eje Y. Lo que quiere decir que esa circunferencia va a estar centrada en el centro del plano, en el puro medio, donde se toca el eje X con el eje Y. Algo muy importante, el 0,0 también se llama el origen, para que lo tengan en cuenta, porque a veces nos dicen que está centrada en el origen en lugar de darnos el par ordenado. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es buscar cuál de esas circunferencias están centradas en el origen, que es donde se toca el eje X con el eje Y. Vemos que esta sí está centrada en el origen, esta no y esta no. Súper fácil, sería la opción A. Bueno, si quisiéramos ir más a fondo, ¿verdad? En este ejercicio vemos que esta es la única que está centrada en el origen, entonces no tenemos problema. Pero si hubiera otra que está centrada en el origen, tenemos que recordar que aquí arriba nos decían que para responder estos dos ítems, la circunferencia tenía radio 2. Entonces vemos que aquí del 0 a 2 tiene radio 2. ¿Ok? Pero como les digo, aquí como no había otra centrada en el origen, con solo esto ya hubiéramos obtenido la respuesta. Entonces tenemos que la 2 es la opción A. Ok, vamos a la 3 y la 3 nos dice: considera las siguientes proposiciones referidas a la circunferencia dada por, y nos dan la ecuación de esta circunferencia. Nos dicen 0,1 es un punto ubicado en el interior de la circunferencia. Ok, recordemos que lo que tenemos acá es el radio al cuadrado, o sea, el radio al cuadrado es 5.
Si nos vamos al final del examen podemos encontrar esta fórmula, que esta fórmula es la distancia entre dos puntos y es la que vamos a usar para resolver este tipo de ejercicios, en el cual vamos a escribir acá x1 como la coordenada x del punto que nos dan y y1 como la coordenada de el punto que nos dan, y a su vez tenemos que ver cuál es el centro de esta circunferencia. Como la x y el y no tienen nada sumándose o restándose, entonces el centro de esta circunferencia es 0,0. Vamos a tomar esta coordenada x como la coordenada x2 y vamos a tomar esta coordenada y como la coordenada y2 y simplemente lo vamos a reemplazar acá. Obviamente si tuviéramos otro centro, tendríamos que reemplazar, ¿verdad?, otros números. Como en el caso que hubiera sido acá, ¿verdad?, que la y sí tenía algo sumándose o restándose. Entonces, por ejemplo, si nosotros sacamos el centro de esta circunferencia, sería el x no tiene nada, entonces sería 0 la coordenada x, y la coordenada y sería, le cambiamos el signo, entonces sería 3, ¿verdad?, que era lo que teníamos acá. Ok. Bueno, entonces vamos a reemplazar los valores, que sería distancia es igual a la raíz cuadrada. Entonces en x1 podemos poner el x del punto menos x2 sería el x del centro de la circunferencia al cuadrado más y1, escribimos el y del punto menos 0, ok, al cuadrado. Ahora, algo importante, en realidad no necesariamente siempre podemos elegir el x1 del punto. Simplemente tenemos que respetar que si elegimos tomar el x del punto como x1, tenemos que tomar el y como el y1. Si elegimos aquí, por ejemplo, si lo hiciéramos al revés, podemos también hacerlo, que tomaríamos aquí este 0 como x1 y este 0 como y1, y estos los tomaríamos como x2 y como y2, daría igual el mismo resultado. No hay ningún problema siempre y cuando tomemos del mismo lado el x1 y el y1 y del mismo lado del x2 y el y2. ¿Ok? Bueno, entonces resolvemos esto. Lo pueden escribir en la calculadora, esto, raíz cuadrada y todo esto. Pero bueno, al final de cuentas esto 0 menos 0 va a dar 0 y esto 1 menos 0 da 1, 1 al cuadrado da 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Ok? Así que esto daría 1. Ahora, en este caso, bueno, la raíz cuadrada de 1 en realidad da 1. Entonces, da igual si lo hubiéramos hecho con la raíz o si lo hubiéramos hecho sin la raíz. Pero hay algunos profesores que le dicen a los estudiantes que usen la fórmula sin la raíz, porque cuando nosotros hacemos esta fórmula, solo lo que está dentro de la raíz, o sea, como que si yo llegara y quitara esto y solo dejo los paréntesis que están elevados al cuadrado, yo lo puedo comparar con el radio al cuadrado, que es lo que me están dando en la fórmula. O sea, lo comparo, el resultado, que sería 1, lo comparo con este 5. Y como 1 es menor que 5, eso significa que cuando, voy a escribirlo acá, cuando el radio al cuadrado es mayor que la distancia, vemos que aquí el radio al cuadrado es igual a la distancia al cuadrado, que sería 1 sin la raíz. Entonces, ese punto va a estar en el interior de la circunferencia, que es lo que nos están diciendo. Entonces, cuando la distancia es menor al radio, está en el interior. ¿Ok? Cuando el caso contrario, ¿verdad?, que si el radio fuera menor a la distancia al cuadrado, sería exterior. ¿Ok? Que es lo que tenemos que verificar en la siguiente. Ok, entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a reemplazar el 2,0, que lo vamos a hacer, como les digo, sin la raíz, o sea, solo tomando los paréntesis que están elevados al cuadrado. Entonces x1 sería 2 menos 0 al cuadrado más 0 menos 0 al cuadrado. Ok, entonces ya tenemos todo. Bueno, esto lo pueden igual poner en la calculadora, pero en realidad es un cálculo bastante fácil. 0 menos 0 va a dar 0, todo esto es 0, y 2 menos 0 da 2, 2 al cuadrado daría 4, 2 al cuadrado da 4, y entonces igual vean que 4 sigue siendo menor que 5. Entonces,
Como 4 sigue siendo menor que 5, entonces este punto está también en el interior, así que esta sería falsa porque nos están diciendo que el punto se encuentra en el exterior. Ok, aquí quiero volver a recargar con lo de que aquí no usé la raíz, cuando como en este caso que no usé la raíz, entonces lo tengo que comparar con el radio al cuadrado. Pero si yo uso la raíz, si aquí yo esto sacara con la raíz cuadrada, entonces con la raíz cuadrada me quedaría raíz cuadrada de 4, que la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, si yo lo hiciera así, tendría que sacarlo, tendría que comparar este número no con el 5, sino que lo tendría que comparar con la raíz cuadrada de 5, porque cuando yo le saco raíz al radio al cuadrado, me da el radio, este sería el radio. Y bueno, obviamente ustedes pondrían raíz de 5, ¿verdad? En la calculadora. Y entonces cuando ponen raíz de 5 en la calculadora, lo van a tener en decimales y van a ver que raíz de 5 es 2,23, que sigue siendo mayor que 2. Entonces, de igual manera, ese punto estaría en el interior, por lo que aquí tendríamos que la respuesta correcta sería solo la 1, solo la preposición 1, que sería la opción C. Ok, vamos a ver, vamos con la pregunta 4, en la cual nos dicen, bueno, nos dan información para la siguiente gráfica y los puntos 0,-3 y 3,0 pertenecen a la circunferencia, o sea, este punto que está acá y este punto que está acá. Nos dice cuál de las siguientes rectas es tangente a la circunferencia C. Bueno, vamos a ver. Esto hay dos maneras de hacerlo. Yo lo voy a hacer de una manera un poco más rápida, más gráfica, ya que nos dan el dibujo. Y es que todas las rectas que son y igualadas a un número es una recta horizontal. Es una recta horizontal que va a pasar en el eje Y, si este es el eje Y, bueno, este es el eje X, y aquí está el 1 en la Y, en el eje Y. Entonces esta recta Y igual a 1 es una recta horizontal que pasa por Y igual a 1. Por eso es que justamente se llama Y igual a 1. Si nosotros hacemos la recta Y igual a 3, entonces sería por aquí está el 3. Entonces pasaría de esta manera. ¿Ok? Entonces, ahora lo que podemos hacer acá es, nos están preguntando por la recta tangente. La recta tangente es la que solo la toca en un punto. ¿Ok? Entonces, vemos que si nosotros dibujáramos esta recta Y igual a 1, estaría por aquí arriba, o sea, ni tan siquiera tocaría la circunferencia. Si hacemos Y igual a 3, estaría todavía más arriba, o sea, ni tan siquiera tocaría la circunferencia. Si nos vamos a Y igual a menos 1, estaría, ¿verdad?, entre el 0 y el menos 3, o sea, digamos que esté por aquí. Y vean que esa recta tocaría en 2 puntos a la circunferencia. ¿Ok? Y finalmente, si nos vamos a Y igual a menos 6, nosotros aquí tenemos que tomar en cuenta que el radio es 3, nos lo están dando indirectamente aquí porque vemos que va desde 0 hasta menos 3 o desde 0 hasta 3, como quieran verlo, serían estos segmentos que tenemos aquí, que entonces mediría el radio 3. Entonces si nosotros seguimos aquí, ya contamos 3 hasta el medio y tenemos que contar estos 3 hasta aquí. Este punto tendría la coordenada menos 6, ya que 3 y 3 son 6, estamos en los negativos, menos 6. Entonces vemos que el Y igual a menos 6 justamente pasaría por ahí, por ese punto que es, por decirlo así, como el borde inferior. Entonces el D sería la respuesta. Ok, vamos a ir con la pregunta 5, y que la pregunta 5 también tiene que ver con esta gráfica. Así que, bueno, voy a hacer aquí primero en la gráfica. Esta la voy a enseñar con la calculadora. Primero vamos a sacar la recta de esta circunferencia. Perdón, la ecuación de esta circunferencia. Entonces recordemos que la ecuación de una circunferencia es X. Vamos a tomar, bueno, primero que todo, mejor verifiquemos cuál es el centro de esta circunferencia. El centro de esta circunferencia es 3, menos 3, primero el X, después el Y de las coordenadas del centro. Entonces va X, le cambio el signo a la coordenada X del centro, o sea, menos 3 al cuadrado, ¿ok? Más Y
le cambio el signo a la coordenada y, o sea, más 3 al cuadrado. Y ya habíamos visto que el radio era 3. 3 al cuadrado da 9. Así que esta es la ecuación de esa circunferencia. Voy a escribirla aquí nuevamente para tenerla a mano. Ok, entonces tendríamos que esta es la ecuación de esa circunferencia. Perfecto. Bueno, tenemos esta circunferencia y ahora vamos a ver cómo, si tenemos la ecuación de la circunferencia, podemos ver si una recta es exterior o secante o tangente. Entonces en la primera nos dicen la recta y igual a x es exterior a c. Lo que vamos a hacer es reemplazar lo que nos estén dando, en este caso la y, por el valor al que es igual. O sea que esta y aquí la vamos a reemplazar por x. Entonces va a quedar x menos 3 al cuadrado más x, porque en lugar de la y voy a escribir a lo que me lo están igualando, así que en lugar de y escribo x, más 3 al cuadrado es igual a 9. Ok, entonces vamos a ver cómo lo hacemos en la calculadora. Ok, lo que vamos a hacer es escribir esto tal y como lo tenemos aquí lo escribimos en la calculadora, así que vamos a escribir x. El x se escribe presionando la tecla alfa y la tecla ¿cuál sería? La tecla que cierra el paréntesis. Así escribimos el x. Bueno, primero que todo se me olvidaba, eso va entre paréntesis, ¿verdad? Después seguiría el menos 3 que tenemos acá. Ok, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, más, ok, aquí sería más, abrimos paréntesis de nuevo, ponemos otra x, entonces alfa y la tecla que cierra paréntesis, más 3, ok, cerramos paréntesis y para poner, bueno, ponemos al cuadrado y para poner el igual presionamos la tecla alfa y la tecla que dice calc y luego ponemos 9. Lo que vamos a hacer ahora es presionar Shift, Calc y aquí donde nos dice Solve for X vamos a poner menos 100. Vamos a poner menos 100, le damos igual y ahí la calculadora dura un rato y dice, bueno, no se puede resolver. Cuando dice eso, cuando dice can't solve, significa que la recta es exterior. ¿Ok? Entonces vemos que esta es cierta. ¿Ok? Ahora vamos a ver la segunda. La segunda, entonces lo que vamos a hacer es este y lo vamos a cambiar por menos 2. Entonces nos va a quedar x menos 3 al cuadrado más el y lo cambiamos por menos 2 más 3 al cuadrado igual a 9. Entonces volvemos a escribir eso en la calculadora, ¿verdad? Vamos a ver, sería x menos 3, eso queda igual a como estaba en el ejemplo pasado, y aquí tendríamos que cambiar menos 2 y más 3, ok, eso queda igual, todo queda igual. Entonces una vez que tenemos escrita la ecuación, le vamos a dar Shift, Calc igual, bueno, escribimos el menos 100 y ya lo tenemos escrito, le damos igual y ahora sí nos dio una respuesta. Ok, apuntamos esa respuesta, dice que es 0.17, bueno, y un poco de números ahí, con 0.17 está bien, y le vamos a dar igual y ahora le vamos a escribir 100 positivo. Ok, y vemos que con 100 positivo nos dio otra respuesta. Ok, nos dio 5.82. Cuando da dos respuestas significa que es secante. ¿Por qué significa que lo está tocando en dos puntos? Ok, entonces esa sería cierta. Ok, el otro caso sería que fuera tangente, y cuando es tangente, voy a escribirlo acá, cuando es tangente va a dar dos respuestas iguales. Ok, dos respuestas iguales. Algo en claro es que iguales significa que tenga el mismo signo, o sea que si da, por ejemplo, si las dos dieron 0,17 es que las dos dan 0,17 positivo. Si da una 0,17 y la otra menos 0,17 son dos respuestas diferentes, una positiva y una negativa, sería secante, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, vimos que entonces las dos son verdaderas, así que sería la respuesta A. Ok, vamos con
con el ejercicio número 6, en el cual nos dicen que la siguiente gráfica ilustra una circunferencia, una recta G, una recta M, una recta S. Además nos dan otra información extra acá. Dice de P a H es un diámetro de la circunferencia, H es el punto tangencial de C con G, lo que significa que esta recta está tocándola en un solo punto, P lo mismo, y O es el centro de la circunferencia. Bueno, aquí hay que tener algo, disculpen que no había subido el examen. Entonces aquí hay que tener algo en cuenta, y es que cuando una recta es tangente a una circunferencia, hay una propiedad que dice que una recta tangente a una circunferencia forma un ángulo recto con el radio de la circunferencia. O sea que cuando yo hago el radio de la circunferencia que toca una recta tangente a esa circunferencia, se forma aquí un ángulo de 90 grados. De igual manera acá. Y un ángulo de 90 grados significa que es una recta perpendicular. Entonces, el radio, o más bien cuando tenemos una recta tangente a la circunferencia, forma un ángulo de 90 con el radio, lo que significa que es perpendicular al radio. Entonces, bueno, dicen con certeza S, la recta S es esta, la que tiene el diámetro, y la recta G son rectas paralelas. No. ¿Por qué? Paralelas significan que tienen la misma inclinación. En cambio, perpendicular significa que la cruza, y que la cruza además con un ángulo de 90 grados. Entonces, más bien esta de acá, la S, que es esta de acá, con la G, son perpendiculares, así que no son paralelas. Luego dicen con certeza el radio OP, este radio de acá, de O a P, es perpendicular a la recta M. Sí, ya lo acabamos de ver con la propiedad que les dije anteriormente. Entonces esta sería verdadera, por lo cual sería solo la opción D, solo la 2. ¿Ok? Entonces de esa manera resolvemos este ejercicio. Ok, en este ejercicio número 7 nos dice si a una circunferencia, nos dan la circunferencia, se le aplica una traslación de 2 unidades hacia arriba, paralelo al eje Y, entonces se obtiene una circunferencia cuyo centro corresponde al punto. Y bueno, entonces primero lo que vamos a hacer es sacar el centro de esta circunferencia, que sería al que está con X le cambio el signo, me queda menos 3, al que está con Y le cambio el signo y queda 1, así que X sería menos 3 y Y sería 1. Entonces esto estaría más o menos así, aquí estaría el menos 3 y aquí estaría el 1 en la Y, lo que significa que ese punto, voy a borrar acá para que me quede abajo, ok, ese punto estaría por acá. Vean que dice que se mueve 2 unidades hacia arriba, lo que querría decir que ese punto se movería en el eje Y, de arriba, bueno, de este punto hacia arriba. Entonces me quedaría, si me muevo una unidad, me quedaría en 2 en el Y, si me muevo en otra unidad más, me quedaría en 3. Así que ese punto quedaría por acá. Vean que no cambió en la X, solo cambió en el Y. Así que el nuevo punto sería menos 3,3. Entonces vea que lo tenemos. Dice cuyo centro corresponde al punto. Menos 3,3 sería la opción B. Ok, vamos al 8, que también es de traslación, y dice al trasladar la circunferencia dada por, y nos dan la ecuación, se obtiene la circunferencia dada por, y nos dan esto. Entonces la traslación realizada corresponde a, voy a volver a hacer un plano cartesiano acá, bueno, algo así. Y entonces, bueno, esta estaría el centro en 0,0. Recordemos que como no está sumando ni restando nada, el centro de esta es 0,0, que es el origen donde se toca el eje X con el eje Y. Y dice que se obtiene la circunferencia dada por, y bueno, esta tiene centro 0,3 positivo porque se cambia el signo. Así que este punto estaría en 3 en el Y. Vean que aquí, al igual que aquí, lo que pasó fue que se movió hacia arriba, lo que quiere decir que se está moviendo paralelo al eje Y, ¿verdad? Entonces, y se está moviendo hacia arriba. ¿Cuánto se movió? Estaba en 0, de 0 se mueve a 1, de 1 se mueve a 2 y de 2 se mueve a 3, se movió 3 unidades. Entonces dice 3 unidades hacia arriba paralelo al eje Y, sería esa la respuesta. Entonces tenemos que la respuesta es la opción A. ¿Ok?
nos dicen en el 9, para responder los ítems 9 y 10, considere las siguientes figuras formadas por el hexágono regular B, C, D, E, F, G y el triángulo equilátero ABG. Nos dicen que de C a D mide 6. Entonces esto de acá mide 6. Nos dicen cuál es el área de el triángulo. ¿Ok? Entonces tenemos que saber, bueno, que verdad esto es un hexágono regular. Los hexágonos regulares todos los lados miden iguales, así que todo esto mediría 6, lo que quiere decir que este lado del triángulo mide 6. Como es un triángulo equilátero, también todos los lados del triángulo miden 6, así que esto todo de acá mediría 6. Y nos preguntan cuál es el área de el triángulo. ¿Ok? Cuando nos vamos al área en la última página del examen, vamos a encontrar una fórmula donde tenemos que usar el perímetro y la apotema. Pero aquí nosotros no tenemos la apotema directamente, por lo cual yo siempre les recomiendo que se aprendan una fórmula que les va a ser muy útil en este tipo de problemas para averiguar el área de cualquier polígono regular. Entonces esa fórmula es, bueno, el área es igual a lado al cuadrado por el número de lados y abajo 4 por tangente de 180 sobre n. ¿Ok? Entonces vean que aquí lo único que tenemos que usar es el número de lados y lo que mide el lado. ¿Qué es lo que tenemos? El lado mide 6, esto sería al cuadrado por el número de lados, bueno, es un triángulo, sería 3 lados por 4 sobre 4 por tangente 180 sobre el número de lados, que nuevamente, como es un triángulo, serían 3. Entonces esto lo ponemos en la calculadora. Una vez en la calculadora vemos que esto nos da igual a 9 por raíz de 3, que está en la opción C. Si en la calculadora no les da así y les da decimales, lo que van a tener que hacer es poner las opciones en la calculadora, darle igual para ver cuál en decimales, cuál sería la misma respuesta. Entonces aquí tendremos que la 9 sería la opción C. ¿Okay? Bueno, en la 10 también siguen hablando de esta figura y nos hablan del perímetro del polígono ACDF. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el perímetro del polígono ACDEF no es solo el hexágono o no es solo el triángulo, sino que es desde A hasta C, desde C hasta D, desde AE, de E a F y de F a G y después a A. Entonces vean que sería alrededor de toda esta figura. O sea, aquí tenemos 6, aquí tenemos 6, aquí 6, aquí 6, aquí 6, aquí 6. Serían todos esos así. ¿Qué sería 6 multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Entonces tendríamos que el perímetro es 6 por 7, ¿verdad? 6 por 7 sería 42. Así que tenemos que es la opción C. Recordemos que el perímetro es simplemente sumar todos los lados de la figura. Bueno, después nos dice en la siguiente, considero la siguiente información de la gráfica. Nos dan esta gráfica, esta figura de acá. Dice cuál es el perímetro del polígono A, B, C, D. O sea, esto que estamos viendo acá. Y bueno, nos dan las siguientes opciones. Para los lados que están horizontales y verticales es muy fácil. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver de 0 a 3, pues hay 1, 2, 3. Podemos hasta contar los cuadros. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Bueno, en este caso que nos están dando los cuadros, ¿verdad? Si no, simplemente de 0 a 4, 4. De 4 de 0, porque vemos que estamos viendo, vean que algo importante, el horizontal los vamos a ver con los números en X y el vertical con los números en Y. Así que este vertical sería de 0 en el Y hasta el 6. Entonces todo esto de acá mide 6 o contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Ahora el detalle es con este diagonal. Con este diagonal, como está inclinado, no podemos contarlo así de fácil. Entonces podemos hacerlo con Pitágoras o con la distancia de 2 puntos que viene en el examen, que ya la usamos.
cualquiera de las dos puede estar bien. Recordemos que la distancia entre dos puntos sería la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar este punto y este punto para ver cuál es la distancia que hay entre ellos. Entonces este punto de acá es el punto 0,3. Recordemos, primero va el x, después la y. Y este de acá sería el punto 4,6. ¿Okay? Tomamos este como x1, este como y1, este como x2, este como y2 y aplicamos la fórmula. Entonces nos quedaría acá 0 menos 4 al cuadrado más 3 menos 6 al cuadrado. ¿Ok? Eso lo podemos poner en la calculadora y vemos que todo esto nos da 5, lo que quiere decir que esto da la distancia de aquí a aquí es 5. Entonces sumamos 3 más 4 más 6 más 5. Bueno, sabemos que 4 y 6 son 10, 10 y 5 son 15 y 15 y 3 son 18. Sería la respuesta A, bueno, la opción A. ¿Ok? Y ahora nos preguntan por el área del polígono. Yo aquí, para ver el área, ya aquí no podemos usar la fórmula que les di anteriormente porque es un polígono irregular. La fórmula que les di anteriormente es para polígonos regulares. Para el área simplemente vamos a separar en cuadriláteros y en triángulos. Bueno, rectángulos y triángulos. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos formar un triángulo, que sería este triángulo de acá, y un rectángulo. Para el rectángulo simplemente podemos contar los cuadros para saber cuál es el área del rectángulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces sabemos que el área de este rectángulo es 12. O podemos multiplicar lado alto por ancho, o largo por ancho, como quieran verlo. 3 por 4 da 12. Esa sería la fórmula del rectángulo, base por altura. La del triángulo es base por altura dividido entre 2. Que entonces tenemos de base, aquí tenemos, esta sería la base, 1, 2, 3, 4, por la altura, que la altura sería 1, 2, 3, dividido entre 2. 4 por 3, 12, dividido entre 2, da 6. Entonces ahora que tenemos el área del triángulo y el área del rectángulo, los sumamos. 6 y 12 son 18. Entonces vean que la respuesta sería la B. Aquí cabe rescatar que de coincidencia el perímetro es igual que el área, pero no siempre es así, así que hay que tener cuidado. ¿Ok? Vamos a ver. La 15 dice la cantidad total de ejes de simetría que se puede trazar en un cuadrado corresponde a... Bueno, si nosotros tenemos un cuadrado, ¿verdad? Tenemos que saber todos los lados son iguales. Si nosotros le trazamos una línea aquí, vemos que es simétrico, vemos lo mismo al mismo lado, de la misma manera si lo trazamos acá. Y como es un cuadrado, también en las diagonales. Entonces hay un eje de simetría, dos ejes de simetría, 3, 4 ejes de simetría. ¿Ok? Que sería la opción D. En la 16 dice: considere la siguiente información de esta figura. Y nos dicen que se hace una homotesia de razón 5,2. Bueno, en las razones de homotesia, los lados van a crecer o decrecer con respecto a esta razón. Entonces, si queremos averiguar cuánto mide un lado después de haber hecho la homotesia, simplemente multiplicamos lo que mide el lado por la razón de homotesia. Dice: de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida de P a Q? ¿Okay? De P a Q vemos que el lado correspondiente a P a Q es AB. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es 4 por 5 medios. ¿Ok? Eso, como quieran, lo pueden escribir en la calculadora. Simplemente 4 por 5 medios, ¿verdad? Y vemos que eso nos daría 10. ¿Ok? Entonces vemos que aquí tenemos la opción A. ¿Ok? Entonces la 16 sería la opción A. En las 17 y 18 tenemos que utilizar esta gráfica. La 17 dice que el EFGH
se obtiene a partir del ABCD mediante la transformación denominada. Ok, aquí nosotros podríamos aplicar esta figura, aplicarle una reflexión con este eje que tenemos acá, que sería x igual a menos 1, sería esta recta, porque es una recta vertical que pasa por x igual a menos 1. Vemos que si nosotros hacemos esa recta funcionaría como un espejo de esta figura a esta figura. De esa manera vemos que sería una reflexión. Entonces la 17 sería la opción B. Bueno, de igual manera aquí inclusive nos la dan, x igual a menos 1, eje de simetría de los cuadriláteros. Inclusive hasta nos dicen que el eje de simetría. En la 18 dice que, vamos a ver, A es homólogo con E, A es homólogo con E, eso es correcto. Como vemos que es correcto, A tiene 2 de distancia al eje de simetría y E también tiene 2 de distancia al eje de simetría. Son los puntos homólogos. Entonces eso sería verdad. Y después dice que AB es homólogo con HG. Entonces tenemos que AB es homólogo con HG, lo cual sería falso. Inclusive podemos ver que AB no mide lo mismo que HG, y en una reflexión los lados conservan su medida. Así que esto sería falso. Entonces tendríamos que solo la 1 es verdadera, que es la opción C. Ok, vamos con la 19. Considera la siguiente información sobre la sección plana producto de la intersección de un cono circular recto y un plano, tal que, bueno, eso simplemente, bueno, aquí voy a aprovechar que tenemos este cono, esto es teoría, así que tienen que ver el video de este tema. Dice no pasa por el vértice del cono y dice que es perpendicular a la base del cono, o sea, forma un ángulo de 90 con la base del cono. Aquí les pongo una imagen rápidamente de las diferentes intersecciones de un plano con un cono y vemos que la que es perpendicular a la base del cono, como nos lo dice aquí, es la hipérbola. Así que sería la opción C. La 19 sería la opción C. Ok, vamos a la 20. En la 20 nos dicen considere la siguiente información referida a ese cono circular recto y a una sección plana producto de un corte de este con un plano paralelo a su base. Paralelo a su base, bueno, vuelvo a poner la imagen. Recuerden, paralelo a la base lo que forma es una circunferencia. Entonces nos dicen que O es el centro de la base del cono. Vamos a ver qué otra cosa. Ok, dice si el plano contiene a D, a este punto D, o sea que ese punto D sería más o menos el centro de la circunferencia que se está formando. ¿Cuál es la longitud del radio de la sección plana resultante? Entonces, aquí tenemos que utilizar esta información que está acá. Dice que de B a D es lo mismo que de D a O, o sea que está a la mitad del cono. Y de B a D tenemos que mide 3 y de D a O tenemos que mide 3, así que todo mediría 6. Y además dice que desde A hasta C mide 8. Entonces, si sabemos que desde A hasta C mide 8, que es el diámetro del cono, sabríamos que aquí de O a C mide 4. Entonces vemos que tenemos lo que mide la base de este triángulo grande que tenemos acá. Pero nosotros también podríamos formar aquí un triángulo con el radio de la circunferencia que se está formando. Nos dicen cuál es el radio, cuál es la longitud del radio de la sección plana resultante, que es justamente eso que acabo de dibujar, este radio. Bueno, ¿cómo vamos a ver eso? Esto es una relación. Vamos a ver, aquí hay dos triángulos, un triángulo grande que la altura toda mide 6 y un triángulo pequeñito, que es este que se está formando acá, que tenemos que la altura mide 3. Además de este triángulo grande, sabemos que la base mide 4 y nos están preguntando por la base de esto. Pero estos son triángulos semejantes, o sea que hay una semejanza entre ellos, que podemos ver que es de mitad, ya que la altura de este mide 6 y la altura de este mide 3, así que se va a seguir respetando para la base. Si este mide 4, entonces este va a medir la mitad, que es 2. Entonces sería aquí la respuesta B, la opción B. ¿Okay? Vamos con la 21 y con la 22. Nos dicen la siguiente figura ilustra un trozo de madera con forma de cilindro circular recto, donde de A a C mide 60. Todo esto mide
60. Dice que AC representa el diámetro del cilindro y dice cuántos centímetros cuadrados tendría aproximadamente la sección plana generada por un corte al trozo de madera paralelo a la base de este. Bueno, simplemente tenemos que saber que si se le hace un corte a un cilindro paralelo a la base, se forma una circunferencia y nos están preguntando por centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados es área. Entonces tenemos que saber el área de un círculo, ¿verdad? Que esa fórmula la hemos visto desde siempre, ¿ok? Entonces tenemos que saber que el área del círculo es igual a pi por r al cuadrado. Creo que esa fórmula no nos la dan en el examen, entonces tenemos que saberla, ¿ok? Entonces, bueno, pi por cuánto mide el radio. Entonces, si tenemos el diámetro del cilindro, es lo mismo que el diámetro de la sección plana, de la circunferencia. Entonces tenemos que sacar el radio, que el radio es la mitad del diámetro, así que sería 30. Entonces pi por 30 al cuadrado, ¿ok? Entonces eso lo escribimos en la calculadora. En la calculadora, para escribir pi tenemos que escribir la tecla shift y la tecla que dice por 10 a la x, y bueno, por 30 al cuadrado, ¿ok? Eso vemos que nos da 900 pi. Bueno, para saber en decimales cuánto es eso, vamos a presionar la tecla que está arriba de del, que es con un S y unas flechas y D, y vemos que nos da aproximadamente 2827, que bueno, la que más se aproxima es la opción B. Entonces la 21 tendremos que es la B. En la 22, ya para terminar con lo de geometría, dice: la siguiente figura ilustra una esfera y una sección plana producto de la intersección de la esfera con un plano. Tenemos que saber por teoría que cuando un plano interseca una esfera siempre va a ser una circunferencia, al menos que la esté tocando en un punto. Dice: si la medida del diámetro de la esfera es 8, ok, la medida del diámetro de la esfera es 8, entonces la distancia del centro de la sección plana dada con respecto a un punto cualquiera de la superficie esférica corresponde a... Bueno, aquí es muy importante que nos están aclarando que O es el centro de la esfera y de la sección plana, o sea que quiere decir que esa sección plana está justamente en el medio de la esfera, y cuando la sección plana está justamente en el medio de la esfera, entonces el diámetro de la esfera es igual al diámetro de la sección plana. Tenemos el diámetro y el radio sería del centro a cualquier punto de la esfera. Aquí simplemente lo que hay que tener en claro es el concepto de radio. Radio es la distancia que hay desde el centro de la esfera a cualquier punto en la superficie de la esfera. Eso en una esfera, en una circunferencia sería la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto en la circunferencia. Entonces vemos que aquí en realidad justamente nos están preguntando por el radio, porque nos dice la distancia del centro de la sección plana, que sería la circunferencia, con respecto a un punto cualquiera de la superficie esférica. Entonces ven que al final de cuentas nos están preguntando por el radio de la esfera, que es 4. Entonces vemos que la 22 sería la opción B. Bueno, muchas gracias a todos los que han visto el video. Espero subir pronto ya lo del tema de relaciones y álgebra. Seguir con todo eso. Muchas gracias a los que vieron el video. Por favor, suscríbanse si no lo han hecho. Y si han visto mis videos y les ha ayudado, les agradecería muchísimo si descargan la aplicación, que apenas vale $1, y me ayudan muchísimo. Bueno, espero les vaya bien y hasta luego.